No. Bien, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo encuentro. Vamos a contar con la presencia de la gran escritora, porque para mí es una gran escritora y una gran persona, María Teresa Andrueto, que se sumó a nuestra carrera solidaria, ¿no? A este proyecto que con nuestras compañeras venimos llevando hace 2 años en memoria de Sandra y Rubén, y con el objetivo de ayudar a las ollas populares y merenderos, más en esta situación de pandemia. Así que agradecemos a todos los que puedan colaborar, están nuestros links. Y bueno, pasamos a presentar a María Teresa Andrueto. Hola María Teresa. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Yo también ¿Se quise poner mi escucha bien? harina a la Feria Solidaria en memoria de Sandra y Rubén, y bueno, en esa zona del conurbano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, María Teresa, te voy a presentar y después vamos a empezar con una charla, una ida y vuelta. En realidad yo mucho no voy a hablar, más que por ahí preguntarte algo, y después vamos a permitirle a las personas que nos acompañan que puedan hacerte preguntas, charlar, ¿sí? Así que bueno, te voy a presentar. María Teresa Andrueto nació en el año 1956, Arroyo Cabral, Córdoba, ¿verdad? ¿Naciste ahí o vivís ahí? No, nací ahí, no he vivido ahí, nací nomás y me fui a otro lado, y nací en el 54, me has quitado 2 años, me has hecho más joven. Bueno, mejor, bien, bueno. María Teresa publicó libros de poemas, novelas, cuentos, ensayos y libros para niños y jóvenes lectores, traducida en varias lenguas. Obtuvo, entre otros premios, Premio Novela del Fondo Nacional de las Artes 2002, finalista Rómulo Gallegos 2010, Premio Trayectoria en Literatura Infantil SM Guadalajara 2009, Premio Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba en 2012, Premio Hans Christian Andersen en 2012, Conex de Platino 2014, Pregonero de Honor 2016, su último libro, no mucha gente le gusta esta tranquilidad, Literatura Random House 2017, Poesía Reunida, Ediciones en Danza 2019, Poesía a la Carta, Tincuy 2019, Ecos de la Lengua, Ediciones Terraza 2020, Selene Sudamericana 2020, y muchísimo más. Yo, cuando leí los premios, dije, bueno, acá. Acá, Dios mío. Bueno, sí, no lo podía creer, Teresa. Bueno, encima, déjenme contarles una infidencia. Ella dijo que era una humilde biografía. Así que bueno, es la humilde biografía de la autora. Bueno, Teresa, estuve viendo algunos de tus, aparte de leer cuentos y bueno, y una novela que después obviamente te voy a preguntar, estuve viendo unas cuantas charlas que has hecho en distintos espacios, y bueno, hubo una charla que me interesó muchísimo, que me pareció muy bueno, que fue el cierre que hiciste en el Congreso de la Lengua Española. Y bueno, entonces a mí, ¿qué me dio de pensar? Me dio de pensar, sí, María Teresa Andrueto es una rebelde del lenguaje. Sí, puede ser, porque un escritor es en realidad eso, un escritor que se precia es un escritor que hace un desvío en lo que se supone que los otros quieren ver o oír o escuchar, o un desvío en lo que debiera ser o en lo que es correcto que sea, etcétera, ¿no? La escritura es desvío, y el arte lo es. Quiero decir, desvío, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos jóvenes, chicos, jóvenes que nos están, jovencitos que nos están escuchando, ¿verdad? Cuando decimos desvío, decimos que cuando uno escribe, no es la obediencia, no es la corrección política, social la que interesa. Lo que interesa es captar algo de lo humano
o lo que a mí me interesa por lo menos, es captar algo de lo humano, que a veces no es algo que está dentro de lo recto, que hay que, del modo, a veces un personaje no se comporta del modo en que debiera comportarse una persona. Pero por eso mismo es singular y nos toca, porque es particular, es, muestra la literatura, la narrativa sobre todo, muestra muchas maneras, muestra la vida con su complejidad, con la singularidad de cada uno, con no cómo debiéramos ser todos, sino cómo cada uno es, con lo Claro. que puede, porque cada ser humano, más allá de que haga bien o mal y demás, cada ser humano hace como puede, lo que puede, según sus circunstancias, el lugar donde vive, la edad que tiene, la época que le toca vivir, las condiciones sociales, culturales, el país, etc. Entonces, la literatura pesca eso, esa singularidad, esa, cómo se hace un ser humano de acuerdo al contexto, de acuerdo a su propia historia. Entonces, bueno, ahí estamos todos como en la vida, llenos de defectos, bueno, de toda esa diferencia que la vida hace en nosotros. La literatura es para Bien. eso. Si no, haríamos un tratado de valores, de ética y demás, y diríamos, bueno, esto no se debe hacer, esto no corresponde, pero los personajes hacen como pueden. Claro, claro. Claro, A mí me había llamado mucho la atención, o sea que me pareció muy bueno esta reflexión, donde vos decías que cuál era la necesidad, ¿no? Por palabras más, palabras menos, de tener que hacer traducciones al español, ¿no? ¿Por qué claro, este conflicto entre borde y orilla para que un claro, español entienda? claro. Y me pareció muy Porque bueno ahí, eso. porque ahí también hay un desvío, otra vez el tema del desvío, entre la obediencia a la lengua formal, académica, o sea, la lengua del diccionario, de la gramática, de la Real Academia Española, o también la lengua, eh, las formas más formales de la lengua que estudiamos y que tenemos que aprender para poder hacer una carta, para pedir un trabajo o para preparar un informe, etcétera. Eso, esa lengua la tenemos que aprender, esa forma de la lengua, pero también para la escritura, para la literatura y para el habla cotidiana y para la comunicación más privada, utilizamos un desvío, que es la lengua singular, más afectiva, menos formal, capaz que desde algún punto de vista puede parecer no correcta, pero es más emotiva, porque es más verdadera. Entonces, yo creo que todos, cuando hablamos de la lengua, en realidad dentro de la misma lengua hay muchas lenguas, muchos niveles de lengua, muchas formas de la propia lengua, y incluso cada uno de nosotros hablamos en muchas formas distintas. Los chicos lo podrán ver. Una cosa es cómo hablan con los amigos, otra o en la casa, o con la profesora, o si tienen que escribir un trabajo final, o si tienen que presentar una carta para solicitar un puesto, o hacer una carta formal para una causa legal, para una cuestión administrativa. O sea, todos usamos distintos niveles de lengua en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender, digamos, a manejar una lengua formal, muy correcta, toda limada, digamos, correcta en el sentido de formal, digamos, para algunas cuestiones laborales. Pero después para el uso más personal, más emotivo, por ejemplo, si una chica, un chico están con una novia, con un novio, no lo van a tratar así tan formalmente. Van a hablar de un modo más informal, más desviado y más cálido también. Bueno, la literatura trabaja mucho con esa parte. Claro.
Bien, bien, bien. Em, Vos en una charla, voy a citarte, Pum. dijiste que narrar es vaciarse de nosotros mismos para ser un otro, o Claro. estamos influenciados por nuestra ideología, o sea, nuestro pensar, nuestro sentir a la hora de narrar. Cuando vos hablas de este vaciar, ¿no? De este vaciarse, eh, no hay ideología ahí, no hay Sí, nada de ideología, es no, claro. simplemente No, 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 vacío y no. le doy la palabra al otro. No, la ideología está siempre, pero ¿en qué Ah, está? Claro. Quiero decir, vaciarse de uno mismo para mirar desde otro lugar, que es el es lugar difícil, del que es cuenta. Es muy difícil. difícil. Para que sea más fácil de entenderlo, compararía con un actor. Entonces, un actor, por ejemplo, a lo mejor es joven, pero hace de viejo, suponte. Claro, Supónganse que es un hombre de 40 años, digamos, de una edad mediana, pero tiene que hacer de un hombre de 60 o de 70. Entonces, va a tratar de ponerse en la cabeza, en el cuerpo, en el lenguaje, en la postura de un hombre de 60. Supónganse que ese hombre de 60 sobre el que tiene que actuar es un asesino. Entonces, bueno, estamos poniendo unos ejemplos muy extremos, ¿no? Pero supónganse que es un asesino. Supónganselo los que nos están escuchando, que es un asesino. Entonces, ese actor va a tener que tratar de pensar y de ver cómo ve y mira un asesino. No con claro. sus propios valores, sino con los de un asesino. ¿Dónde estaría lo ideológico ahí? Bueno, a lo mejor en la concepción general del relato, en la elección del personaje, porque a lo mejor yo elijo contar desde un asesino para que el lector vea lo que es un asesino y lo distinto que es a una persona que no es asesina. Y ahí Claro, está lo ideológico, ¿no es cierto? claro. Entonces, es como cuando uno ve, por ejemplo, uno ve una película y un actor hace de un personaje, por ejemplo, supongamos que una actriz hace, una actriz combativa, luchadora por los derechos de las mujeres, hace de una mujer dominada a la que su compañero le pega. Bueno, no quiere decir que ella esté de acuerdo con que a las mujeres hay que pegarle. Al contrario, ella toma ese lugar y quien ve la película se puede dar cuenta a lo mejor de lo que sufre una mujer dominada. Claro. Entonces la ideología tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que elijo? ¿Desde qué lugar miro? ¿Qué asunto tomo? Todo eso es la ideología. ¿Qué modo de lengua uso? ¿No? Pero la ideología no está en la literatura, la ideología no está en que yo diga algunos principios que yo creo del mundo. Hay que ser democrático, hay que luchar por la igualdad entre los géneros. No consiste en eso la ideología de un texto. Aunque yo piense en la vida todo eso, ¿no es cierto? La ideología consiste en escribir algo que haga que el lector se pregunte acerca de algunas cosas. Claro. Bien. Cuestionarlo al lector, incomodarlo, llevarlo a pensar, a emocionarse, a discutir, ahí. ¿Se entiende un poquito lo que digo? Sí, sí. Bueno, ojalá que a los chicos también les parezca. Bueno, la comparación con No, el sí, sí, teatro o sí. las películas me parece lo más fácil de comprender. Claro. Por eso, cuando vos hablás de delegar la palabra, ¿no? Para mirar la escena desde otro lugar, eh, yo pensaba en una novela bueno, que a mí me enamoró la literatura, me enamoró la historia, me conmovió, y todos los que me conocen siempre me dicen, siempre recomendás el mismo libro, Lengua Madre. Bueno,
Entonces, claro, que ahí está Florencia Meardi, que fue mi profesora que me propuso esa lectura, y la verdad que se lo agradezco porque me encantó. Yo también le tengo Entonces que yo digo, agradecer, ¿cómo? entonces. Claro, entonces yo digo, me pregunto, porque está bueno, a nosotros los lectores nos pasa que muchas veces decimos, ¿cómo se le ocurrió escribir tal cosa? Entonces ahora que te tengo acá, aprovecho y voy a sacarte el secreto. ¿Cómo no? ¿Cómo fue, cómo fue el proceso para que ese narrador cuente la historia de esa persona que se reconstruye o se deconstruye y se vuelve a construir? No sé exactamente qué es lo que pasa ahí, Mm, para saber quién es, ¿no? En busca de su identidad. así es. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo viví muchos años en una casa, bueno, en una localidad vecina y en un momento, ya cuando nuestras hijas, bueno, terminaron el secundario, empezaron el estudio universitario, nosotros nos vinimos acá donde estoy ahora, donde vivo ahora, que en principio era una casa de fin de semana más chica, la ampliamos y nos vinimos con mi marido. Y cuando hace de esto, fue en el 2002, o sea que hace casi 20 años. Y yo estaba en esta habitación, que es mi escritorio, en ese momento estaba vacía, con cajas de libros de la mudanza, porque lo más complicado cuando uno tiene muchos libros en la mudanza, lo más complicado es que se desarma la biblioteca y hay que reordenar otra vez, ¿no? Entonces estaba con las cajas en el suelo y encontré en un libro que hacía mucho que no abría, un libro que había sido ya de mis padres, que estaba muy alto en la biblioteca de la casa anterior, encontré adentro una carta de mi mamá de una época en que yo vivía en el sur, en la Patagonia. Yo era muy joven y era el comienzo de la dictadura. Fue años 76 y 77 vivía allá, 76 y una parte del 77. Y mi mamá me mandaba con un agente que viajaba, un camionero que llevaba cosas, me mandaba cartas. Bueno, era una época peligrosa, bueno, tratábamos de no mandar por correo las cartas, porque sospechábamos que las abrieran, entonces cualquier crítica, cualquier cosa podía ser complicada. Y bueno, encontré una carta de mi mamá, una parte de una carta de mi mamá dentro de ese libro. Entonces, ahí sentada en el suelo, en esta habitación, mirando esa carta, digo, ay, esto es una novela, una mujer joven, yo ya no era tan joven, pero sí, hace 20 y pico de años, tenía 40 pirolitas, ¿no? Entonces, yo digo, una mujer joven, más joven, me imaginé una mujer de 20 y pico, una cosa así, encuentra cartas de su madre. Y entonces eso hizo andar una serie de preguntas, generalmente así surgen para mí las novelas o los cuentos. Digo, ¿y dónde encuentra las cartas de su madre? En la casa de su madre. ¿Por qué las encuentra? Bueno, porque su madre no está más y ella está desarmando la casa. ¿Y por qué está desarmando la casa? Bueno, porque ella no estuvo cuando la madre murió, entonces llega ahora, porque ella no se crió con la madre, y entonces ¿con quién se crió? Bueno, se crió con su abuela, y así va, ¿no? Y entonces si uno va, apareció esto, si una mujer va a la casa de su madre y abre una caja, en todas las casas, todas las madres tenemos cajas con cositas, Sí. recuerdos de nuestros hijos, notas, dibujitos, cintas, etcétera, fotos, bueno. Entonces digo, ¿encontrará las cartas de su madre? No. En la casa de nuestra madre no están las cartas de nuestra madre. Están las cartas que nuestra madre recibió, porque las de nuestra madre estarán a donde las mandó. Entonces, así fue armándose la novela. La novela es muy fragmentada, pero no es que yo la fragmenté después.
la fui escribiendo en esa fragmentación. La fui escribiendo, después moví algunas cosas, pero era como si yo sacara, como si yo fuera la mujer joven que está mirando una caja en la casa de su madre y va sacando cosas. Entonces yo me imaginaba, bueno, ahora saca una carta, ahora saca un dibujito, ahora saca una foto, ahora otra carta. En algún momento pensé en que las cartas fueran cronológicas, digamos, que fueran, pero me pareció que en una caja no estaban así. Me pareció que en esa caja estaría todo como revuelto, ¿no? No estaban ordenadas, porque generalmente uno no las... Una madre no es una archivista que pone todo en orden, qué sé yo, mete ahí, ¿no? Entonces, bueno, el lector se las tiene que arreglar yendo y viniendo en el tiempo según las cartas que ve. Claro. El poder, ¿no? El poder del lenguaje, Sí, ¿no? Para buscar la sí, identidad, el origen, ¿no? sí. Y yo me imaginaba que estaba como dentro de Julieta, viendo lo que ella veía y acompañándola en esta búsqueda que ella hace para saber quién es, porque ella pasa del enojo a la comprensión un poco, ¿no? Claro, claro. Eso. Por Porque eso. claro, porque claro, yo soy de la generación de la madre, de Julia, digamos. Yo tengo la edad para los que no han leído la novela, está la abuela, la madre y la nieta. Sí, Tengo la edad de la mujer del medio, la época, digamos, ¿no? claro. Entonces, me parecía a mí que, bueno, una hija, una persona de mi generación, que tiene una hija o un hijo y que hizo un poco una cuestión, digamos, política, social, lucha por derechos y fue perseguida y se escondió y demás, no pudo criar a su hija como la hija hubiera querido, provoca en los hijos, bueno, a veces enojo, ambivalencia, por muy noble que haya sido la búsqueda de los padres, ¿no? Me pareció que había una tensión entre la cuestión social, de la lucha de la madre por un mundo mejor, llamémosle de alguna manera, y la necesidad de la hija de tener una madre para ella sola. Sí, Y en esa sí, lucha sí, se escribe un poco la novela, ¿no? tal cual. Ahora, un poco hablando de esto, bueno, yo obviamente te iba a preguntar de la novela que a mí me gusta, pero en una charla que estuve viendo, vos das como unos tips, por así decirlo, Sí, de cómo escribir un cuento. O sea, vayamos de una novela que es un proceso mucho más complejo, vayamos a un cuento y cómo ese proceso, que me encantaría compartirlo, que va, de tus palabras, ¿no? Compartirlo con la gente que nos acompaña, cómo es ese proceso para escribir un cuento, que es muy parecido a lo que te pasó con la novela, ¿no? Que a partir sí, de una claro. carta surge, ¿no? Toda esta Sí, historia. sí, lo que pasa es que Sí, con las novelas lo que sucede es que uno tiene algo como un comienzo, como fue eso, ¿no? Un comienzo. Y la novela después uno va avanzando a ver hacia dónde lo lleva eso. En el cuento a veces puede suceder eso, pero en general hay como una escena completa. A mí me aparece más el cuento en la cabeza cuando hay algo como sí, como una situación, podría contar, por ejemplo, dar un ejemplo con un cuento que se llama Lección de piano, que está dentro de mi libro, No a mucha gente le gusta esta tranquilidad. sí, Yo, también estando en esta casa, yo vivo acá, este lugar en la sierra, tuvo mucho tiempo muy complicado el internet, ¿no? La conexión. sí. Entonces, bueno, yo llamo en una ocasión, en muchas ocasiones, pero en una ocasión llamo al técnico, viene el técnico, mira, un muchacho joven,
mira la casa, que había muchos libros, me dice, ¿qué es lo que hace usted con tantos libros? Yo escribo, ay, dice, a mí me pasó algo esta mañana, que como eso, como que le parecía a él para un cuento, efectivamente, él no era escritor, pero digamos, eso que uno dice, eso es para un cuento, ¿no? Eso que uno ve. ¿Y qué le había Sí. pasado y qué es lo que me contó? Me contó que había ido antes a arreglarle en internet a un señor, no sé si era centro, lejos de acá, no lo sé, y que lo que me dijo es que había en la habitación, que el señor le dijo, había en la habitación un piano, ya no me acuerdo cuántas cosas le puse yo y cuántas estaba en el comienzo, que en la habitación había un piano y que en algún momento de la charla el señor se levantó y abrió el piano y le dijo que hacía 20 años que no tocaba. Y empezó a tocar algo, no sé. O yo me imagino, o abrió el piano, no sé, y yo me imaginé que tocaba. Entonces Claro. yo digamos, yo lo vi como el final de un cuento. Yo digo, esto es el final de un cuento. A ver, ¿por qué ese hombre estuvo 20 años sin tocar el piano? ¿Qué le pasó esa tarde? Que se levantó de la silla donde estaba, no sé, y fue hasta el piano, lo abrió y tocó. Entonces, eso sería el cuento, ¿no? A ver, ¿qué lo lleva a eso, al personaje? El cuento tiene siempre, es como una escena más cerrada, más chica, más acotada, ¿no? Puede surgir de muchas maneras, pero en mi caso, generalmente es algo que veo o escucho. Yo soy muy visual, digamos, y muy... Es es la vida lo que a mí me llama a escribir. Es algo de la vida, del mundo. Mm, Digamos, a partir de eso imagino. No es que yo viva en las nubes, no vivo en las nubes. Tengo así una mirada bastante realista del mundo. He sido docente muchos años, profesora, y además he trabajado en muchas cosas, he necesitado trabajar mucho para vivir, en muchas cosas, para hacer muchos trabajos para vivir. Así que tengo un sentido práctico de la vida, vengo de familias con un sentido práctico de la vida, con una abuela colchonera, con una vieja abuela que era cocinera de una máquina de trilla, con una abuela del otro lado que era sastre. Bueno, gente que eran, gente que de trabajo, digamos, que para eso hace falta, de trabajo con el cuerpo me refiero, ¿no? Que hace falta tener como una cuestión práctica para defenderse en la vida, uno no puede estar tirado, imaginando, porque si no lo comen a uno los bichos, ¿no? Tal Entonces cual. tengo esa parte, que es una parte de mí que agradezco mucho, porque esa parte, se lo digo a los chicos, porque a veces eso es una parte que es muy distinta de la parte creadora, pero que a mí al menos me vino muy bien, porque me permitió, bueno, organizar mi vida de alguna manera para poder escribir incluso también, ¿no? En cómo organicé mi vida, en esa parte práctica, en esa parte, o sea, yo soy, por ejemplo, soy, ¿cómo diría? Me escriben un mail, contesto enseguida, me consultan algo y tengo como, digamos, soy organizada en la parte como de secretaria de mí misma, sería, y Claro. todo eso lo aprendí trabajando, de secretaria para otro, de empleada en una librería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque, digamos, para poder resolver, yo también he sido, en varios años de mi vida, he sido, digamos, único ingreso del hogar, con 2 niñas, separada y todo eso, si no, no lo hubiera podido hacer de otra manera. ¿Y cómo resolví mi vida? Lo resolví sobre todo con la docencia, primero con trabajos varios, menos interesantes, nada que ver, pero después con la docencia que me apasionó mucho y que me permitió escribir, me permitió organizarme la vida, digamos, lo básico, ¿no? No digo Claro. rica, pero sí,
la vida básica para resolver la vida cotidiana mía y de mis hijas, y poder tener un tiempo para escribir. Después, a medida que la vida fue avanzando y fui mejorando algunas cuestiones económicas y demás, pude dejar algunas horas de clase, y bueno. Volviendo a lo que me decís del cuento, porque me desvié, perdón, pero a las No, cosas... está bien. A ver, un segundito, Tere. Quiero Sí, saber cómo estamos con el tiempo, ¿no? Si no se nos va a cortar. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, a ver. Bueno, sí, tenemos 2 minutitos. Me parece que por ahí lo ideal sería cortar ahora y retomar otro. perfecto, Claro. perfecto. Denme un segundito que les digo algo.